Muy buenos días, chicos de Pre 4. Vamos a iniciar nuestra clase del día de hoy correspondiente a ya el martes 22 de diciembre. ¿Ok? Martes 22 de diciembre. Así que muy atentos a lo que se va a explicar en este momento. A ver, en esta unidad 8 lo que hemos tratado sobre todo es la parte final del siglo XX de la historia universal. Sobre todo hemos tratado la cuestión de la Segunda Guerra Mundial y la Guerra Fría. Pero hay que entender el contexto porque muchas cosas de la Segunda Guerra Mundial se generan en el periodo de entreguerras. ¿Ya? En el periodo de entreguerras. Por ejemplo, yo puedo decirte tranquilamente que al terminar la Primera Guerra Mundial o Gran Guerra, queda un gran perjudicado y ese gran perjudicado es Alemania. Ese gran perjudicado es Alemania. ¿Ok? Ese es lo primero. El gran perjudicado es Alemania. ¿Ok? Sobre todo con la firma del Tratado de Versalles. Sobre todo por la firma del Tratado de Versalles. ¿Está bien? Tratado de Versalles que lo perjudicó económicamente, militarmente, ¿no? Y eso valió para que Alemania pueda generar un espíritu revanchista contra los vencedores de la Primera Guerra Mundial. Un espíritu revanchista que se tradujo en la aparición de movimientos ultranacionalistas. Ese ultranacionalismo es justamente el promovido por Benito Mussolini, fascismo, fascismo, ¿ok? Y Hitler, nazismo, ¿ok? Ahora, recuerda que Benito Mussolini tomó el poder en Italia, ¿no? Derrocando al rey Víctor Manuel III. Y Hitler tomó el poder en Alemania, ¿no? Cuando Hindenburg, el presidente de la República de Weimar, ¿no? Agarró y le entregó el poder. Primero como canciller, luego ya como máxima autoridad, ¿no? Fundando el Tercer Reich. Eso es lo que va a ocurrir. ¿Está bien? Así ambos llegan al poder. Y otra cosa que va a alentar a que estos ultranacionalistas estén en el poder y quieran cambiar la situación de sus países va a ser el crack del 29, la crisis del capitalismo, ¿no? Crack del 29, la crisis del capitalismo de 1929. Todos esos componentes van a llevarnos a la Segunda Guerra Mundial. Esa Segunda Guerra Mundial tiene como antecedente la Guerra Civil Española. Esa Segunda Guerra Mundial comenzó con el Blitzkrieg. El Blitzkrieg es el ataque relámpago que hicieron sobre Polonia, porque tú sabrás claramente que en un primer momento Alemania y la URSS, grandes enemigos, hasta ideológicos, ¿no? ¿No? Hitler detestaba el comunismo, el socialismo, la lucha de clases, detestaba todo ello, ¿no? Los planteamientos de Marx, detestaba todo ello, pero aún así pactó con ellos, con la única finalidad de evitar la aparición de dos frentes de ataque. Y es por eso, ¿qué cosa? Es por eso que firman un tratado, el pacto Molotov-Ribbentrop. Y se reparte en Polonia, por ejemplo. ¿Entiendes? Esto es lo que va a suceder en un primer momento. En un primer momento. Luego Alemania agarra, ataca lo que es Francia, llegó a la zona de los Balcanes, en Grecia, atacó Inglaterra, el norte de África, Japón atacó lo que es Pearl Harbor. O sea, hay toda una ofensiva del eje. El eje es Roma, Tokio, Berlín, no lo olvides. Roma, Italia, Tokio, Japón, Berlín, Alemania. Son los líderes, los líderes de la ofensiva del eje. Son los que quieren una nueva repartición de colonias. Son los que están esperando que Alemania, Francia, Estados Unidos suelten lo que tienen para poder aprovecharlo. Ese es en conclusión lo que ocurre. ¿Ok? ¿Ya? No te olvides que los alemanes tomaron, ¿no? Posesión de gran parte de Francia. En Francia se generó una resistencia y un gobierno pro-alemán. El pro-alemán Henri Pétain, la resistencia Charles de Gaulle. Ok, Operación León Marino, el ataque a la isla de Inglaterra.
Operación Barbarroja, el ataque a Rusia, rompiendo el pacto, ¿no? Batalla de Leningrado, Stalingrado, la batalla de Bisagra, donde comienza la contraofensiva aliada. ¿Ok? La contraofensiva aliada. Y los rusos no pararon hasta llegar a Alemania. Y ahí se abrió el frente oriental. Pero también se abrirá el frente occidental tras el desembarco en Normandía. Día D, Operación Overlord. Y de esa manera pues fue vencido pues Italia, luego Alemania y el último en rendirse Japón. Para acelerar esa rendición de Japón se utilizaron las bombas atómicas, porque sabían claramente que Japón no se iba a rendir. Y la URSS había determinado mandar sus tropas por Oriente. ¿Y cuál era el problema que lleguen por allá por Oriente? El problema era de que si la URSS llegaba con sus tropas por allá, iba a querer también repartición de zonas por allá. Y entonces Estados Unidos no lo iba a permitir. Por eso es que aceleraron su rendición a través de las bombas atómicas. Si una no funcionó, tírale otra. ¿Quién sabía de las bombas atómicas? Roosevelt. Pero quien verdaderamente las tiró fue en el cambio de mando, ya con el nuevo presidente, Harry Truman. Harry Truman. Como consecuencia de la Segunda Guerra Mundial, la creación de la ONU, el inicio de la Guerra Fría, porque queda Estados Unidos y la URSS como las grandes potencias, ¿no? Vencedoras y además más equilibradas, más que Inglaterra, más que Inglaterra, más que Francia, ¿no? Eso es aprovechado ¿por qué? Por varias colonias de Inglaterra y de Francia, ¿para qué? Para poder sacudirse, para poder liberarse. O sea, eso es el proceso de descolonización, lo que es la independencia de estos países que fomentarán el nacionalismo y fomentarán su independencia. Gandhi, Sukarno, Tito, Nasser, etcétera. Es la independencia de Egipto, ¿no? De Indochina, que se sacudieron del dominio francés, ¿sí o no? Laos, Camboya, Vietnam, Vietnam, Ho Chi Minh, la batalla más famosa, Bien Dien Phu, se liberaron del dominio francés. Y eso ya es, ¿qué cosa? La Guerra Fría. Y la Guerra Fría tiene, por ejemplo, el apoyo de Estados Unidos a su bando, a los países de Europa Occidental. Esa ayuda se llama el Plan Marshall. Y así como Estados Unidos tiene su Plan Marshall para Europa Central y Europa Occidental, para Europa Oriental, pro Rusia, tienes, ¿no?, la Comecon, que es el programa de ayuda económica para los países de Europa Oriental. ¿Ok? Por el lado del capitalismo de Estados Unidos, tienes la OTAN, la Organización del Tratado del Atlántico Norte, que es el brazo militar que tuvieron los de Europa Occidental. ¿Para qué? Para poder enfrentarse conjuntamente a cualquier intento de manifestación, popularización del socialismo comunismo. Entonces, sí, Occidente tiene su brazo armado, Oriente, Europa Oriental también tiene su brazo armado. Y en este caso es, pues, el Pacto de Varsovia. El Pacto de Varsovia. Ahí no nos podemos confundir porque solamente es aprender 4 palabritas. ¿Ok? ¿Ya? Así que no se vayan a olvidar de eso. No se vayan a olvidar de ello. ¿Ya? Comecon y Plan Marshall son de carácter económico. OTAN, Pacto de Varsovia, son de carácter político-militar. Ahora, acontecimientos de la Guerra Fría, muchísimos. El que marca el inicio de todo, la Guerra de Corea. Fue la primera de todas. Nunca se enfrentaron directamente, pero te dije claramente que el norte siempre va a ser rojo. Casualidades. Y el sur va a ser capitalista. O sea, si yo digo Corea del Norte, es comunista. Si yo digo Corea del Sur, es capitalista. Si yo digo Vietnam del Norte, es
comunista. Sigo Vietnam del Sur es capitalista. ¿Entiendes? El momento más cercano para estar en una nueva guerra mundial fue la crisis de los misiles en Cuba. La crisis de los misiles en Cuba. Ese fue el momento más álgido, ya más cercano, donde casi estalla la Tercera Guerra Mundial. Lo solucionó Nikita Khrushchev, líder ruso, y JFK, John F. Kennedy, líder de Estados Unidos. No te olvides que los norteamericanos, a través de sus satélites, encontraron misiles rusos en Cuba cuando ellos querían recuperar Cuba. Por eso Cuba se convirtió en una revolución socialista. Se convirtió. ¿Por qué? Porque no le quedaba otra, pues. Si no, Estados Unidos se metía en la isla. ¿Entiendes? Eso es lo que ocurrió. Otro hecho importante es Alemania fue dividida. Conferencia de Yalta, ahí lo decidieron. Conferencia de Potsdam, ahí lo ejecutaron. ¿Ok? Así como se dividió Alemania, se dividió Berlín. Alemania occidental. Una partecita para Estados Unidos, otra partecita para Francia y otra partecita para Inglaterra. Esa Alemania occidental se convertirá con el paso del tiempo en la República Federal Alemana, RFA, o como el mundo también la llamaba, Alemania Occidental. Y la otra es la Alemania de la URSS. ¿Ya? La Alemania de la URSS. Esa Alemania de la URSS es Alemania Oriental, conocida con el paso del tiempo como RDA, la República Democrática Alemana. O sea, profesor, Occidente es República, sí, República Federal. Y Oriente, profe, República Democrática. Por eso hay RFA, RDA. ¿Está bien? La RFA de Estados Unidos, del capitalismo, de Francia, de Inglaterra. La RDA es de la URSS, democrática, URSS. Listo. Y así como se dividió Alemania, se dividió Berlín. Berlín occidental, capitalista. Berlín oriental, socialista. Y como los del Berlín oriental se pasaban constantemente a Berlín occidental, porque tenía mejores condiciones de trabajo, de vida y demás, los rusos prefirieron construir el muro de Berlín para separar la ciudad en dos. Y que no huyan. Por eso muchos tenemos historias en la cual intentan huir, porque querían pasar y escúchame bien, de Berlín oriental a Berlín occidental. Eso querían hacer. De Berlín oriental a Berlín occidental. Ya con el paso de los años, pues, Alemania será reunificada con la caída del muro de Berlín. Simbólicamente, ¿cuál es el ejemplo máximo de la Guerra Fría? El muro de Berlín. Simbólicamente, ¿cuál es el momento final de la Guerra Fría? La caída, la destrucción del muro de Berlín. Simbólicamente, con algo material, pero si me dicen el fin de la Guerra Fría, así, directo, concreto, es cuando desaparece la URSS. Claro, pues, porque Estados Unidos ya no tiene con quién pelear. Así que no me confundan. Un símbolo material es algo que tú ves. Ese es el muro de Berlín. Cuando me preguntan directo, Guerra Fría, es cuando ya desaparece la URSS. ¿Y cuándo desaparece la URSS, profesor? Lo dijimos en la última clase. Cuando aparece un tal Mikhail Gorbachev y Mikhail Gorbachev aplica la llamada perestroika, que es occidentalizar la economía rusa. O sea, permitir la llegada de capitales, de inversión extranjera,
Eso es lo que va a ocurrir. Y además el Glassnode. ¿Qué es el Glassnode? Es el acceso libre a la información. Antes todo era manejado por el Partido Comunista Ruso, los soviets. Pero ahora no. Hay una libertad de información. Entonces, ahí está la diferencia. ¿Qué más me puede preguntar el profesor? Me puede preguntar sobre la Revolución Cubana. Fidel Castro, Ernesto El Che Guevara y Camilo Cienfuegos en 1959, 1 de enero, se tumbaron la dictadura de Fulgencio Batista, un hombre pro-norteamericano, dictador cubano, que convirtió a la isla en el patio trasero de Estados Unidos. Eso es lo que va a ocurrir. ¿Está bien? No te olvides que Fidel intentó hacer la revolución en el 53, un 26 de julio. ¿Y por qué es importante esta fecha a diferencia de otras que yo te digo que no es necesario saber el orden cronológico? Sí, esta fecha es importante porque ese primer intento obligó a que Fidel esté preso. ¿Entiendes? Esté preso. Y una vez que sufrió prisión, luego, por los reclamos populares, fue excluido, sacado, desterrado de Cuba a México, exiliado. Y en México conoció al Che. Y ahí fundó su movimiento 26 de julio, en honor a ese primer intento que intentó, valga la redundancia, tomar un cuartel militar, el cuartel Moncada. Él, el Che, Camilo Cienfuegos, con sus barbudos, en una embarcación llamada Granma, regresaron a Cuba de manera silenciosa y comenzaron el trabajo por el interior de Cuba, en los pueblitos más pequeños. Eso se llama, por ejemplo, la entrada de Fidel por Sierra Maestra. Y así fue entrando, convenciendo a pueblos, tenía enfrentamientos, hasta que el único lugar que no estaba de acuerdo con la revolución fue La Habana. Y La Habana fue tomada ese 1 de enero de 1959. ¿Qué hizo Fulgencio Batista? Huyó. Se fue. ¿Entiendes? Fidel tomó el poder y nacionalizó las empresas, decretó la reforma agraria, expropió todas las empresas extranjeras, principalmente de Estados Unidos, y se instauró un gobierno revolucionario en Cuba, que hasta ese momento no era, no te olvides, no era socialista, sino que se convirtió socialista porque Estados Unidos quería retomar el control de la isla. No te olvides que Estados Unidos lo intentó. Hicieron el famoso desembarco en Bahía de Cochinos. El desembarco en Bahía de Cochinos, que fue el primer intento de retomar el control de la isla por parte de Estados Unidos. No te olvides otro acontecimiento de la Guerra Fría, ¿no? O en el contexto de la Guerra Fría, es la Revolución China, 1949, Mao Zedong, que establece la República Popular de China. Mao Zedong, o Mao Zedong, según cómo lo presenta el libro. No te olvides que fue un proceso larguísimo, que llegó recién a consolidarse en el año 49. No te olvides de eso. Que agarra y Mao Zedong y su Partido Comunista Chino se enfrenta al Partido Nacionalista de un tal Chiang Kai-shek. Chiang Kai-shek. ¿Ya? Chiang Kai-shek. Y tú sabes que se impone Mao Zedong. Y Chiang Kai-shek tiene que irse con su gente, ¿sí o no? Y se van a una isla, te dije. A una isla. La isla se llama naturalmente la isla de Formosa. Ahí Chiang Kai-shek fundó un nuevo país. Ese país se llamaba la China nacionalista, conocida comúnmente como Taiwán. Taiwán. La China nacionalista. ¿Ok? En la isla de Formosa. Entonces, eso es lo que vamos a tener también como parte de la Guerra Fría o la contextualización de la Guerra Fría. ¿Está bien? ¿Ya? Otra cosa más que debemos saber. La Guerra Fría, ¿ya? Tuvo multiplicidad de conflictos, ¿ya? Los más conocidos, Guerra de Corea, que no te olvides que se genera el llamado problema del paralelo 38. No te olvides que la guerra no ha terminado. No te olvides que están firmando una paz
que es una paz momentánea que dura desde 1953 hasta ahora, que es el Tratado de Panmunjom. Panmunjom. No te olvides de ello. ¿Está bien? Otro episodio es la guerra de Vietnam, que nos hicieron creer que habíamos ganado, cuando verdaderamente Estados Unidos perdió frente a las guerrillas vietnamitas. Las guerrillas vietnamitas, dirigidas por Ho Chi Minh. Ho Chi Minh. Ok. No te olvides que hubo otro enfrentamiento indirecto en lo que es Afganistán, donde quería dominar la URSS y donde Estados Unidos promovía guerrillas para poder ayudar a Afganistán que no se deje someter por la URSS. Esas guerrillas promovidas por Estados Unidos eran, por ejemplo, las de Al Qaeda. ¿Ok? ¿Ya? Eso también, la guerra de Afganistán. ¿Ya? No te vayas a olvidar eso. Bien, y creo que eso sería lo más relevante de ese periodo. A ver, la caída ya lo dije, la perestroika, la URSS, ¿no? La reunificación alemana. Bueno, si pongo una pregunta de lectura, de repente no sería necesariamente la reunificación alemana. Así lo conocen los textos, no lo voy a negar. No lo voy a negar. Pero lo que realmente sucedió fue una anexión. Una anexión. La más fuerte absorbió a la más débil. ¿Cuál es la más fuerte, profesor? La más fuerte es Alemania Occidental, o sea, la República Federal Alemana, que absorbió a la República Democrática Alemana. Eso es lo que ocurrió. ¿Está bien? Ok. Y eso, ahí hay varios casitos chiquitos, ¿no? El tratado 2 más 4 le dicen. 2 más 4. ¿Por qué le dicen 2 más 4? Dos Alemanias, cuatro potencias implicadas. Dos Alemanias, Alemania Oriental, Alemania Occidental. Cuatro potencias, Estados Unidos, la URSS, Francia e Inglaterra. Por eso le llaman el tratado 2 más 4. Cuando tú encuentres eso, tratado de 2 más 4, eso es sobre la reunificación alemana. ¿Está bien? Listo. Entonces, eso es lo que tenemos. Y ahora, contextualizando, de repente al profesor se le ocurre preguntar qué presidentes estaban cuando ocurría esto en el mundo. Y entonces todo comienza, escúchame, todo comienza. Si el profe me pregunta sobre la Segunda Guerra Mundial, no te olvides que tanto la Primera como la Segunda Guerra Mundial tiene a Óscar Benavides. No te olvides de eso, a Óscar Benavides. Y esta Segunda Guerra Mundial continúa con Manuel Prado Ugarteche. Luego de Manuel Prado Ugarteche termina la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Porque Ugarteche justo gobierna 6 años, los 6 años que duran la Segunda Guerra Mundial. Eso sí, no gobernó al inicio. Cuando estalló la Segunda Guerra Mundial todavía era presidente Óscar Benavides. En el 45, el gobierno de Prado, entra José Luis Bustamante y Rivero. Y José Luis Bustamante Rivero gobierna entre el 45 y 48. Él es el de las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial. Por ejemplo, ¿no? Él coincide con la creación de la ONU en la Asamblea de San Francisco. Él coincide con eso. ¿Me entiendes? Él coincide con eso. Él coincide con que la ONU le va a crear un país a los judíos. Nace el país de Israel en medio de Palestina y eso generará otro conflicto, el conflicto árabe-israelí. Los judíos no tenían territorio y entonces se les ocurre colocarle un territorio en la zona de Palestina. Eso es lo que ocurrió, en la zona de Palestina. ¿No? El movimiento nacionalista judío que da nacimiento al país llamado Israel, el de la estrella de David, es el sionismo. El sionismo. ¿Ok? El sionismo. Ya por ahí tú te encargas de investigar eso, ¿no? Sion, profesor, eso me parece. Sion.
Aparecen en varias películas. Ok, bien, listo. Eso es lo que vamos a tener. Ahora, ¿qué más, profesor? ¿Qué más? Otra cosa más que vamos a tener es de José Luis Bustamante Rivero, sigue el señor Odría, 8 años de gobierno. Y no te olvides que Odría es el que sufre sobre todo la guerra de Corea, pero sufre para bien. ¿Por qué? Porque el Perú era vendedor de materias primas y nuestras materias primas se vendieron como pan caliente y a gran precio, lo que valió para que Odría pueda hacer muchas obras públicas. Recordarás, Hospital del Empleado, el Estadio Nacional, las grandes unidades escolares, o sea, una cosa se relaciona con la otra, ¿me entiendes? Y entonces ahí está Odría. Luego viene Manuel Prado Ugarteche, segundo mandato. Ese Manuel Prado Ugarteche, segundo mandato, por ejemplo, coincide con la Revolución Cubana del 59. Por eso, Manuel Prado Ugarteche, segundo mandato, agarra ahí, manda, ¿qué cosa? Romper relaciones diplomáticas con Cuba por presión de Estados Unidos. Por presión de Estados Unidos. Por eso nuestro hombre, el del billete de 20 soles, Raúl Porras Barnechea, no deja, no acepta eso. No acepta. Y entonces por eso se revela. Y renuncia. No está de acuerdo. Claro que Estados Unidos por hacer eso, por romper con Cuba, nos iba a dar un regalito, pertenecer a la Alianza para el Progreso, un programa de apoyo económico para luchar contra todo movimiento guerrillero que aparezca en el país. Entonces, ¿quién estuvo gobernando cuando se dio la Revolución Cubana? Manuel Prado Ugarteche. De Manuel Prado Ugarteche tenemos qué cosa, la Junta Militar y el primer gobierno de Belaúnde. Ahí tenemos la guerra de Vietnam, coincide con la guerra de Vietnam. Coincide con la guerra de Vietnam. ¿Entiendes? Y de ahí tenemos los 12 años de gobierno militar, coincide con lo de Afganistán. Y de ahí ya tenemos los 80 con Belaúnde Alan. Lo de Belaúnde Alan coincide con la perestroika y glasnost de Mikhail Gorbachev, que se convirtió en el inicio de la desaparición de la URSS. Ya no será la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, sino será simplemente lo que es ahora, ¿no? Rusia. Y todos los demás países que conformaban esa unión, ¿ok?, de repúblicas socialistas soviéticas, van a comenzar a forjar su independencia. Algunas permitidas por Rusia, algunas no, y que llevarán a nuevas guerras. A nuevas guerras. No, pero sí la gran mayoría, ¿no? Lituania, Letonia, Estonia, Kirguistán, Turkmenistán, Kazajistán, ¿ok? Ucrania, Bielorrusia, Georgia, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ok? Van a comenzar a ser países libres. Algunos todavía tienen problemillas con Rusia, ¿no? Pero que bueno, están en stand-by, como se dice. Están en alto. Bien, muchachos, entonces ese ha sido el repaso de lo que se podría haber tomado. O bueno, de lo que se puede tomar, mejor dicho, porque todavía no lo haces. Entonces, eso es el repasito que tenía. Si has estado muy atento, vas a aprobar. Vas a aprobar. Si has repasado y has visto los videos, vas a aprobar. ¿Ok? Así que bien concentrado, por favor, bien concentrado en tu examen y de esa manera, ¿no? De esa manera vamos a comenzar a darlo. Hay que leer bien el examen, por favor. Hay que leer bien. ¿Ya? Identifica bien, o mejor dicho, tómate tu tiempo. Ya tómate tu tiempo. Porque lo he preparado de alguna manera ya desde lo que te dije la vez pasada, a un nivel un poquito más alto para ir viendo, ¿no? Las posibilidades académicas de cada uno de ustedes, ¿no? Una cosa es garantizar la nota, otra cosa es por ahí colocar dos preguntas de alto nivel y que alguno o todos ustedes lo puedan desarrollar. ¿Ok? Así que eso es lo que te tendría que mencionar. Bien, voy a cortar la comunicación y nos volvemos a reencontrar. ¿Ok? Nos volvemos a reencontrar porque ya se va a cortar dentro de un momento. Y empezamos la evaluación.
Entonces iniciamos pues 8,50 la evaluación. No se debe apagar las cámaras por si acaso. Solamente tengo a 4 personas.